central termoeléctrica que eh, en pleno el siglo Rankine, el condensado, ¿no? Es agua caliente. ¿Cómo puedo yo bombear este condensado hacia la caldera? ¿Utilizarían ustedes la alternativa izquierda o la alternativa derecha, de la derecha? Así por una cuestión de instinto ingenieril. ¿Mm? A ver qué dicen. Ayer les mencioné algo, que en toda máquina hidráulica, ¿no? Se tiene en el rodete una zona de baja presión, ¿no? En esa zona de baja presión se produce el fenómeno de cavitación. Y la cavitación es un fenómeno destructivo, ¿no? Del rodete. Se producen implosiones, no explosiones, implosiones de la burbuja de vapor. Cuando implosionan estas burbujas, las partículas de líquido salen disparadas con una velocidad por encima de la velocidad del sonido e impactan, ¿no? Contra la superficie metálica del rodete y poco a poco la van erosionando. Y lo primero que ocurre es un desbalance, ¿no? Se nota que la bomba empieza a vibrar, se nota la vibración, cada vez se va agravando la vibración y afecta a los cojinetes, ¿no? De la bomba. Y eso es porque ha producido o está sometida a cavitación la bomba. Eso ocurre generalmente con fluidos a alta temperatura. Entonces hay que evitar, ¿no? Esa situación, zonas de baja presión. Y, y la alternativa, ¿no? Izquierda no es recomendable. ¿Por qué? Porque así nomás, con las condiciones normales, ya la presión de succión es negativa, ¿no? Y ahora, si el agua está caliente, pues peor es la cosa, ¿no? En cambio, con la alternativa de la derecha, la columna, ¿no? La columna de agua es positiva y es difícil que se produzca cavitación. E inclusive, ¿no? Van a ver ustedes en algunas centrales, hacen excavaciones. Yo vi una vez en una central que habían hecho como 10 metros de excavación para ubicar ahí la bomba, para que la columna, ¿no? Del condensado eh, tenga una presión suficiente y no se produzca cavitación, ¿no? En la bomba. Eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se tenga que diseñar el equipamiento, ¿no? De una central termoeléctrica que utilice una turbina, una turbina de vapor, ¿no? En las plantas de ciclo combinado, por ejemplo, ya ustedes saben que es una planta de ciclo combinado, existe siempre el bloque de vapor. Ahí es donde se tiene que tener cuidado, ¿no? En el diseño de la bomba de condensado. ¿Alguna pregunta?
Esta es la curva característica que un vendedor, ¿no?, de bombas les va a suministrar, ¿no? Eh, Aquí tenemos la curva de la altura dinámica de la bomba versus el caudal, ¿no? A más RPM, la altura dinámica se incrementa, ¿no? Porque yo le doy más potencia, le doy al fluido, ¿no? Le estoy dando más energía, mejor dicho, el rodete le entrega más energía al agua, ¿no? Entonces, se incrementa, pues, según las RPM, ¿no? Como ustedes pueden ver, N1 representa las RPM, ¿no? A más RPM sube, pues, la altura dinámica, o sea, la potencia que le entrega el rodete, ¿no?, al fluido, ¿no? Este tipo de curva van a verlas ustedes seguramente que en los laboratorios que ustedes realicen, ¿no? Otro tipo de curva que ustedes van a seguramente analizar es cuando analicen, bueno, le estoy hablando de instalaciones grandes, ¿no? Eh, por ejemplo, en una central termoeléctrica, ¿no? Donde se manejan grandes caudales de agua de refrigeración, eh, se maneja condensado a alta temperatura. Es importante, ¿no?, la selección del tipo de bomba, porque si yo tengo un diseño antiguo, pues el consumo de la bomba, consumo de potencia, ¿no?, de la bomba va a ser elevado, y en una central, pues estas bombas trabajan todo el día, y eso va a significar pérdidas de dinero, ¿no? Y no resulta competitiva, pues, la central frente a otras centrales que son modernas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en las características, ¿no?, operativas de una bomba, porque presenta diversos tipos de pérdidas. Veamos. Este es un diagrama de Sankey. Ya ustedes conocen cómo es un diagrama de Sankey, que se realiza sobre una bomba, ¿no? Este es una bomba, imagínense que esta es una bomba, digamos, para refrigeración, ¿no?, en una central, ¿no? Yo quiero refrigerar, digamos, el condensador, ¿no? Entonces, voy a comprar unas 3 bombas. Bueno, siempre como el enfriamiento, ¿no?, del condensado es crítico, hay que utilizar eh, un diseño N+1. Generalmente es N+1, ¿no? Yo le pongo, por una cuestión de confiabilidad, una bomba más del 100% de capacidad. Pero si le pongo una más, supongamos que sea una central nuclear, ¿no? En una central nuclear el enfriamiento es súper crítico. Ahí sí le ponen N+2, ¿no?, para asegurar el enfriamiento del reactor. Entonces, ahí sí importa, ¿no?, el buen criterio, ¿no?, en el diseño del sistema de enfriamiento, ¿no?, para evitar problema de enfriamiento en el reactor, ¿no? Ya ustedes han visto en las noticias, ¿no?, como en la central nuclear de Fukushima se produjo un problema, ¿no?, de enfriamiento, porque el tsunami destrozó las líneas de transmisión de energía eléctrica que alimentaban los motores, ¿no?, de las bombas,
Y encima, ¿no? Cuando prendieron los motores diésel de emergencia para activar las bombas que son accionadas por motores diésel, eh, se destruyeron los motores diésel, ¿no? El tsunami fue terrible y ya el reactor no tenía forma de refrigerar, ¿no? A pesar de que estaba apagado, siempre la reacción nuclear, eh, no, a pesar de que yo le ponga ahí todas las barras, ¿no? De control para absorber los neutrones, ¿no? A pesar de que las active todas, siempre hay una inercia, ¿no? Y siempre se produce un pico. Después de haber puesto las barras de control, hay un pico. Si no salvas el pico, se fregó a la central. Y eso es lo que pasó con Fukushima. No pudieron salvar el pico. Y eso que fueron ahí, dicen que fueron varios bomberos ahí con manguera, le metían agua, pero a todo dar y nada, no pudieron salvar el pico. Se produjo ahí una alta temperatura que liberó gases de hidrógeno, pero ese hidrógeno pues ya estaba activado, ¿no? O sea, ya era hidrógeno contaminado con radiación, ¿no? Y, y el agua pues se contaminó también, ¿no? Fue una desgracia, pues, terrible. Entonces, siempre en una instalación moderna, ¿no? Para tener seguridad y eficiencia, hay que prever todas las posibles ocurrencias, ¿no? Siempre ustedes como ingenieros tienen que realizar estudios, ¿no? Si van, le dicen, diséñame una central de ciclo combinado, ya está bien. Ustedes están en condiciones, ¿no? De diseñar, siempre y cuando respeten las normas. Hay muchas normas, ¿no? Que existen para asegurar, ¿no? La confiabilidad y la eficiencia, ¿no? Y la protección del medio ambiente. Ese es lo que ustedes deben de aplicar, ¿no? Y los estudios tienen que cumplir con todas esas normas. Nunca eh, hagan instalaciones sin haber hecho un estudio previo, ¿no? De las implicancias que tiene el utilizar ciertos equipos. Siempre van a haber problemas si es que no se hace el análisis completo. Entonces, volviendo al tema, ¿no? Vamos a hacer nuestro análisis de pérdidas en una máquina hidráulica, en este caso de una bomba, ¿no? En la parte izquierda estamos suministrándole a la bomba una cierta potencia eléctrica, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no? Y estoy mostrando este triangulito que indica el suministro de energía eléctrica al motor, ¿no? Al motor eléctrico. Pero este motor eléctrico tiene una determinada eficiencia. Si yo le inyecto 100 kilovatios eléctricos, los 100 kilovatios eléctricos no van a darle el 100% al rodete, ¿no? De la bomba. Va a haber pérdidas, ¿no? Entonces aquí hay una parte de esta potencia que se va a perder, ¿no? Y que va a depender de la eficiencia del motor eléctrico. Entonces al rodete solamente le va a llegar, ¿no? Una parte de esta potencia eléctrica. Entonces, aquí observen ustedes
que la potencia que yo voy a suministrarle al rodete, ¿no? O al eje de la bomba, tal como aquí ustedes pueden apreciar en la parte superior, va a ser menor. Y esta potencia va a ser igual al flujo másico, ¿no? Observen ustedes, flujo másico de agua, ¿no? Aquí hay un flujo másico principal y un flujo másico de pérdidas, porque siempre hay pérdidas también, ¿no? De agua. Hay agua que recircula en el interior del rodete, hay agua que se pierde en la zona de los cojinetes. Pero en los diseños modernos ya esto se ha reducido al mínimo, salvo pues que sea una bomba vieja, ¿no? Donde empieza a fugarse el agua hasta por las orejas, ¿no? Multiplicamos por la aceleración gravitatoria y por la altura, ¿no? Altura hidráulica que yo le doy al fluido, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, dividido pues entre la eficiencia, ¿no? Que tiene la bomba. La eficiencia aquí orgánica, ¿no? Que considera las pérdidas en el cojinete. Y esto me da la potencia en el eje. Y aquí se presenta pues una segunda pérdida, ¿no? Que son las pérdidas orgánicas, como le mencioné, ¿no? Que ocurren en la zona de los cojinetes, ¿no? Entonces ya vamos teniendo dos fuentes de pérdidas. Y por acá se presentan otras fuentes de pérdidas, que son las pérdidas volumétricas. O sea, eh, yo le entrego al fluido, a todo el fluido, le entrego una cierta cantidad de energía, pero hay una parte, ¿no? Del fluido que recircula, o sea que no todo sale, ¿no? Hay una parte del fluido de agua que recircula en el interior del rodete, ¿no? En las zonas de, en la luz, ¿no? Entre el rodete y la carcasa, ahí es donde el fluido recircula. Entonces lo que sale va a ser menor, ¿no? Y hay otra fuente de pérdidas, que son las pérdidas volumétricas. Entonces ya tenemos tres fuentes de pérdidas, ¿no? Y por último, ya antes de que se le entregue, ¿no? La potencia al fluido, hay que considerar una pérdida debido a las pérdidas internas, porque en el interior, ¿no? El fluido se producen turbulencias, ¿no? Hay remolinos, hay cambios de dirección, hay pérdidas por fricción, ¿no? Entre el agua y el rodete. Entonces, se producen estas pérdidas internas. Y al final solamente tenemos esta potencia, ¿no? Generalmente las bombas tienen una eficiencia del 85 y en la grande llegan al 90%, ¿no? Los diseños modernos llegan al 90%. Eso es lo que vamos a ver también en uno de los capítulos, el análisis de pérdidas. Rotativos. Ahí está, engranajes. Así, máquinas, bombas, hidráulica, Perdón. electromecánica y hidráulica. Pistón rotativo. Veamos las máquinas hidráulicas de desplazamiento neto positivo. Eh, en realidad, todas las máquinas de este tipo son
de desplazamiento positivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las rotativas, ¿no? Estas máquinas rotativas pueden ser las máquinas de engranajes, ¿no? Que su compañero comentó inicialmente, ¿no? En los equipos mineros, ¿no? De trabajo pesado, son las que generalmente utilizan este tipo de bombas, ¿no? De engranajes. Puede ser máquinas de tornillos, ¿no? Estas lo utilizan generalmente en la industria de alimentos, ¿no? Y la de pistón rotativo. Vamos a ver más adelante unos esquemas, ¿no? Y las reciprocantes, ¿no? Que son así como estos compresores alternativos, ¿no? Que puede ser un pistón reciprocante o el de diafragma, ¿no? Que se emplea en los autos, ¿no? Para bombear la gasolina. Son relativamente pequeños, ¿no? Respecto a las bombas, tenemos que entender que una bomba, pues, es una máquina hidráulica que transforma, ¿no? La energía mecánica en energía hidráulica. O sea, básicamente en presión, ¿no? Bueno, ya sabemos que en velocidad también, que es prácticamente pequeño, ¿no? Pero lo más importante es que la transforma en presión. Las bombas son de diversos tipos y de diferentes campos de utilización. Se utiliza para bombear un líquido desde una zona de baja presión hacia una zona de alta presión para aumentar el flujo y mover un líquido desde una zona de baja elevación hasta una de mayor elevación. Transforma la energía eléctrica en energía hidráulica, ¿no? O sea, el rodete de la bomba le entrega energía pues al agua, ¿no? A continuación se indican los tipos de bombas, ¿no? Tenemos las bombas de altura dinámica, que es la que mayormente se utiliza en los procesos industriales de baja presión. Eso es lo que caracteriza, ¿no? Este tipo de bombas son de relativamente baja presión, elevado flujo y alta eficiencia cuando el fluido es de baja viscosidad, ¿no? El flujo y la altura dependen del sistema, ¿no? Ya les mencioné, si yo diseño un sistema con muchos accesorios, voy a tener muchas pérdidas y mi bomba va a tener que ser más grande y con mayor consumo, pues, de energía eléctrica, ¿no? Hay que optimizar por eso el diseño, ¿no? Es, se, aquí se indica, ¿no? Que, bueno, dicen aplicaciones de baja viscosidad, este es lo que aquí no está bien esta parte, ¿no? Se utiliza más en instalaciones de baja viscosidad. De alta viscosidad es para las máquinas volumétricas, ¿no? Bombas de desplazamiento positivo, estas sí son las
máquinas, las bombas más de trabajo más pesado, ¿no? Entonces se utilizan pues en sistemas de alta presión, de bajo flujo, tienen alta eficiencia cuando trabajan con aceite. La presión y flujo depende del sistema, ¿no? Aplicaciones de baja, aquí es de alta, ¿no? Alta viscosidad. Bombas de desplazamiento positivo, pueden ser rotativas y reciprocantes, ¿no? Tenemos a la de engranajes, de álaves y de pistón rotativo. Las reciprocantes pueden ser de pistón y de diafragma, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Tipos de bombas de engranajes. Las bombas de engranajes pueden ser engranajes internos, engranajes externos y el G-rotor, rotor generado, ¿no? Bomba de engranajes externos. Consiste en dos engranajes engranados externamente y la máxima presión de trabajo es de aproximadamente 300 bar, ¿no? Su construcción y mantenimiento es sencilla. El flujo de salida es constante, concordante, ¿no? Con la velocidad de rotación del eje y se utiliza en equipos de uso pesado. Claro. El petróleo y aceite es el fluido favorable de usar en estas bombas. Como ustedes pueden apreciar acá, tenemos estas bombas de engranajes, ¿no? Aquí tenemos estos dos engranajes que cuando ingresa, ¿no?, el fluido es atrapado, ¿no?, en el espacio que existe entre estos dos dientes y es comprimido, tal como ustedes pueden ver aquí cuando está ya en anaranjado. El aceite o petróleo es comprimido y sale pues a alta presión, ¿no? Y el caudal va a depender de la velocidad de rotación de estos engranajes, ¿no? Ingeniero, una consulta. Sí. Normalmente en una bomba de engranaje se ve cuando es succión y presión, pero también he estado leyendo que hay secciones donde te dicen tanque, te dicen conector a válvula, algo así. ¿Cómo darme cuenta en esas áreas, no? O por dónde, o retorno también está el otro. ¿Cómo darme cuenta en ese tipo de situaciones? Bueno, tú estás hablando ya de una instalación, ¿no? En una instalación, pues, esta bomba, por ejemplo, si es parte de una instalación, va a tener pues un tanque, ¿no? Por ejemplo, en los sistemas solohidráulicos de una central, ¿no? Toda esta bomba forma parte, ¿no?, de un sistema de accionamiento de las, de los álabes directrices, ¿no?, que tiene una turbina. Maneja aceite, ¿no? Ujú. Y como a veces el, el accionamiento, ¿no?, de las válvulas está sometida a una altísima presión, ¿no? Ustedes saben, ¿no?, que yo, por ejemplo, tengo una instalación de una central hidro que tiene, digamos, 300 metros de columna de agua. Cuando yo quiero cerrar esa válvula, ya que la fuerza, ¿no?, que hay que aplicar es tremenda. Entonces, yo tengo que utilizar este tipo de bomba, ¿no? Tipo de engranaje, eso es lo que se utiliza.
Entonces, si yo quiero accionar esa válvula, yo tengo que direccionar, ¿no? Este aceite, ¿no? Que acciona la válvula hacia la válvula, ¿no? Que yo quiero mover, ¿no? Para fines de cierre, ¿no? ¿A eso te refieres? ¿Cómo es que se utilizan estas bombas? No, sí, más o menos así. Más o menos así. Claro, cuando vas a hacer un circuito hidráulico, ¿no? Un circuito hidráulico. Sí, pues, como aquí se menciona, pues, eh, este tipo de bombas se utilizan, ¿no? Cuando se requiere altas presiones, ¿no? Estamos hablando, pues, aquí de bueno, presiones del orden de 300 bar, ¿no? Puedes ver acá. Entonces, Entonces, por eso, si tenemos un eje, se acoplan varios ejes, ¿no? Para trabajar con más presión o es la misma, trabaja con la misma. Porque eh, hay bombas de dos ejes, tres ejes, algo así. Eh, claro, más o menos con las uniones, algo así. He estado fijándome. bueno, en este caso, tú puedes ver que estos engranajes, aquí se tienen dos ejes, ¿no? Uno que es motriz y el otro que es arrastrado, ¿no? Por el otro engranaje, ¿no? Pero eso ya depende de la instalación en donde vas a utilizar, ¿no? Como te mencioné, si el sistema requiere una alta presión, es importante, ¿no? Tomar en cuenta las características operativas, ¿no? De este tipo de bombas. Después tenemos la bomba de engranaje interno. Observen ustedes que acá hay un engranaje externo mayor, ¿no? Internamente tenemos un engranaje que está en la parte interna y el engranaje no motriz es este mayor, ¿no? El engranaje externo. A ver, vamos a ver qué cosa es lo que dice. La bomba de engranaje interno consiste en dos engranajes engranados internamente que impulsan el fluido a moverse desde la abertura de entrada hasta la abertura de descarga. La presión máxima de operación es de 300 bar también, ¿no? En los circuitos hidráulicos de alta presión se les utiliza como bombas alimentadoras de las bombas de pistón y un fluido favorable para este tipo de bombas es el aceite o Ujú. petróleo. ¿No? Igual que en el caso anterior, ¿no? Solamente, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos mayores capacidades, ¿no? Dado que estamos manejando ya engranajes de mayores dimensiones, ¿no? Después tenemos la bomba de rotor. Es similar a las bombas de engranaje interno, pero en vez de utilizar los dientes pequeños de un engranaje, se utilizan dientes grandes y extrae el fluido presurizado, ¿no? Pues por el hecho de tener mayor capacidad, pues
se utilizaría en esos casos, ¿no? Los dientes grandes fuerzan al fluido a moverse desde la abertura de entrada hacia la abertura de salida. Se utilizan fluidos similares al aceite, ¿no? Esto ya es conocido, ¿no? Sobre todo en fluidos que tienen alta viscosidad, ¿no? Tenemos las bombas de lóbulos, que también son parecidas al caso anterior, ¿no? Son más grandes, ¿no? Dice que debido, pues, bueno, aquí la presión, esta también debe ser del orden de las 300 bar. Existen grandes filtraciones debido a que los lóbulos son pocos y grandes. Se utilizan con barro y líquidos que contengan partículas sólidas. O sea, no necesita tener un fluido limpio, ¿no? Como mencionan, puede estar contaminado con barro o tierra, ¿no? El material, claro que debe de soportar, ¿no?, las características erosivas del- de los contaminantes, ¿no?, que tenga el fluido. Y tenemos también las bombas de tornillo, y ustedes pueden ver, esto más se ve en la industria alimentaria, ¿no? Yo he visto esto en algunas industrias. Después la bomba de Álaves, depende, ¿no?, de la fuerza centrífuga para empujar a los álabes fuera de las ranuras del rotor para confinar el fluido y forzarlo a desplazarse desde la abertura de entrada hasta la abertura de salida. La presión máxima de trabajo, 250 bar, se utiliza en fluidos como aceite, petróleo. Se utiliza en equipos de uso pesado. Bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no?, que aquí existen estas pestañas, ¿no?, distribuidos en forma radial, y tiene unas canalizaciones que con la fuerza centrífuga, como dice, salen estas pestañas, y hay algunos que tienen unos resortes, ¿no? Y aquí se confinan, pues, el petróleo, el aceite. Las bombas a la vez balanceados, casi igual como en el caso anterior, solamente que aquí están este, distribuidos excéntricamente, ¿no? El módulo motriz cuenta con dos aberturas de admisión y de salida. Su geometría es elíptica y no presenta desbalance de fuerzas. La descarga es fija en cada revolución a la misma velocidad. Es una característica general de estas máquinas. Su caudal va a depender, ¿no?, de las RPM, como en el caso, ¿no?, de las dinámicas. La bomba de Álaves de desplazamiento variable. Bueno, aquí regulan con este resorte que hay en la parte superior, ¿no? Regulan acá el espacio muerto que
en esta zona. Eh, Dice que cuenta con una abertura de entrada y otra de salida, cuenta con un resorte que cambia la excentricidad entre el rotor y el anillo de reacción. Por lo tanto, sin cambiar la velocidad del rotor, podemos obtener un flujo variable en la descarga, controlando la elongación del resorte. No es muy utilizado. Y bueno, por el hecho de tener una geometría variable, van a haber fugas por esos intersticios, ¿no? Ahí está. Bueno, aquí una vista del G-rotor y la del óvulo, ¿no? Que no son dientes estos. La bomba de pistón rotativo, que puede ser de pistón radial y pistón axial. El pistón se mueve radialmente, en el primer caso, ¿no? El pistón se mueve radialmente para para bombear el líquido y se utiliza para bombear aceite en un circuito hidráulico. No es muy utilizado. En cambio, este acá, el de pistón axial, el pistón se mueve axialmente para bombear el líquido. Se utiliza para bombear el aceite en un circuito hidráulico. Se utiliza en equipos de uso pesado. Ingeniero, una consulta. Sí. Por ejemplo, en que está mencionando el pistón axial, en- ¿cuál es lo que más trabaja? ¿Trabaja más el barril? ¿El barril hace que los cilindros se mantengan un caudal fijo? Porque creo que hay caudal fijo y caudal variable, donde uno es con báscula eh, oscilante y el otro es con un plato fijo. Creo que de forma diagonal, si no me equivoco. Ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que más varía? ¿El barril o más que nada los pistones? Eh, Todo, como se mencionó inicialmente, va a depender de las RPM. Si yo cambio las RPM, obviamente va a variar, ¿no? Pero en el caso, ¿no? De que yo tenga este tipo de bomba de ala de desplazamiento variable, aquí yo sin necesidad, ¿no? De cambiar las RPM, voy a cambiar el flujo, ¿no? O sea, solamente regulando el tornillo. Pero en este caso, todas estas van a depender de las RPM, ¿no? Todas estas. La única que no depende de las RPM es esta acá, la de desplazamiento variable, ¿no? Ah, ya, ya comprendí más o menos. Bueno, aquí tienen ustedes esta bomba de pistón, fíjense. Estas bombas reciprocantes, estas se emplean en el caso de bombear lodos, ¿no? No sé usted cómo es que actúa, ¿no? Aquí tiene una succión y esta posición de la válvula, ¿no? Para que cuando se produce una depresión entre el fluido, aunque esté contaminado, ¿no?
y esto nos permite accionar, ¿no?, el émbolo axialmente, ¿no?, para succionar o para descargar. Esta bomba de diafragma, ¿no?, esto es para los automóviles. Aquí se tiene un diafragma de Hebe, ¿no?, en estos extremos. Un movimiento alternativo donde aquí succiona y después acá comprime la gasolina, ¿no? Este es un esquema de una bomba centrífuga, ¿no?, donde ustedes pueden observar la disposición de los diversos elementos que conforman, ¿no?, una bomba. Tenemos la carcasa, el eje, Casa. el rodete, ¿no?, o impeller, eh, la junta y el motor eléctrico. Los diversos tipos de rodete, ¿no?, que tienen cubiertas completamente cerrada el rodete, solamente un lado para fines de soporte, ¿no?, de los álabes, y esto completamente abierto, sin ningún tipo de soporte. Las bombas axiales, esto es los cambios de dirección, ¿no?, un codo, digamos, bueno, un codo de gran diámetro, ¿no? Bueno, estas son vistas de este tipo de bombas, ¿no?, donde hay cambios de dirección. Y entramos a la clasificación de los compresores de desplazamiento positivo y los rotodinámicos. Pueden ser, bueno, en este caso, de desplazamiento positivo son los más conocidos, ¿no? Pueden ser reciprocantes o rotativos. Y estos tienen aplicaciones en los compresores de aire, en la operación de máquinas herramientas neumáticas, taladros, destornilladores, martillos, en grúas neumáticas, elevadores neumáticos, prensas. Es la variedad, ¿no?, de uso que tiene. Este compresor de pistón, este es el más conocido, ¿no? Está el émbolo, el eje, están las válvulas de emisión y descarga, ¿no? Esta es la curva clásica de un compresor de aire, ¿no? La emisión, la compresión, la descarga, la succión. Estos son los compresores de tornillo. Estas son las curvas características. Tenemos los compresores centrífugos. Aquí tenemos estas grandes máquinas, ¿no? Compresores axiales, las turbinas a gas, que tienen como, ¿cuántas etapas? Por lo menos aquí tiene 14, ¿no? La mayoría de los diseños modernos tienen entre 14 y 16 etapas en la compresión del aire, no de combustión. Y bueno, estas son las características de estos modelos de turbinas, ¿no? Para que vean
la presión de trabajo. Las turbinas. Esto es el número específico de caudal, es un parámetro característico, ¿no?, de las turbinas. Vamos a ver estas clasificaciones, ¿no?, que tenemos en las turbinas para ver cuál es el rango, ¿no?, de aplicación. Todo va a depender de este número específico de caudal. Aquí está la zona de aplicación, ¿no? Aquí estoy mencionando en general, ¿no? No vamos a estudiar pues la turbina de vapor. Ustedes saben que las turbinas de vapor trabajan con fluidos compresibles, ¿no? Pero de todas maneras, para que sepan cuál es la posición de las máquinas hidráulicas dentro de todo este tipo de turbinas, ¿no? Bueno, esta es una visión, ¿no?, de este tipo de máquinas, y nosotros vamos a enfocarnos básicamente, ¿no?, en este tipo de turbinas, ¿no? Yo básicamente he trabajado en el sector energético y he seleccionado, ¿no?, y he especificado el tipo de turbina para varias centrales. Mm, con razón se dedica más a eso. Y espero que Bast- ustedes también aprendan cómo se selecciona, ¿no?, una turbina hidráulica. Voy a mostrarles algunos documentos que nosotros los ingenieros desarrollamos, ¿no?, en el diseño de alguna central hidráulica. Van a ver que nos tenemos que apoyar en normas, ¿no? No, no podemos arriesgarnos a seleccionar una máquina que no va a ser eficiente, ¿no? Una central tiene que contar con máquinas eficientes. Y este parámetro, ¿no?, el número específico de caudal o de velocidad, es importante para saber qué tipo de máquina hidráulica es la más conveniente en una central. Aquí te pueden ver el triángulo de velocidades. Este triángulo de velocidades también es importante, ¿no?, desarrollarlo para saber, ¿no?, las características de potencia que nos va a entregar esta máquina. Con esto se puede determinar la potencia y eficiencia. Se puede predecir, aunque hay algunos parámetros, unos factores de corrección que depende de cada fabricante. Cada fabricante tiene sus modelos, eh, pero no son modelos físicos, no son modelos matemáticos. Ellos tienen computadoras potentes que les permiten, ¿no?, predecir cómo se va a comportar su turbina para diversas condiciones de trabajo. Muy bien, señores. ¿Alguna pregunta?
Este documento lo voy a subir en la plataforma para que ustedes lo revisen y ya están enterados de los diversos tipos de máquinas. Y ahora pasaremos a la parte del diseño, ¿no? Claro que primero vamos a empezar con el diseño teórico basados en la ecuación de Euler. Muy bien, señores. No hay preguntas.